El experimento Michelson-Morley. Hoy me gustaría hablarles sobre algo considerado como el experimento más famoso de toda la historia de la física. Se llama el experimento de Michelson-Morley y fue diseñado para detectar el movimiento de la Tierra a través del éter. El éter era un invento de los físicos del siglo XIX para explicar cómo podía transmitirse la luz a través del espacio vacío entre el Sol y la Tierra. La física tiene su folclore y sus leyendas, como cualquier otra cultura. Por ejemplo, estoy seguro de que ustedes recuerdan la famosa historia de Isaac Newton y la manzana. Bien, pues hay una leyenda con respecto al experimento de Michelson-Morley, enraizada ya tan profundamente como la historia de Isaac y la manzana. Ocurrió lo siguiente. Michelson y Morley hicieron su experimento y demostraron que no había tal éter. De modo que Einstein se vio obligado a inventar la teoría de la relatividad para poder explicar ese resultado. El experimento se hizo en lo que entonces se llamaba Case Institute of Technology en Cleveland, Ohio, en el 87. Que el experimento se hiciera en Cleveland en 1887 fue algo así como que la primera verdadera teoría sobre la electricidad saliera de Filadelfia más de 100 años antes. En 1887, Cleveland y los Estados Unidos eran aún un desierto científico, y especialmente Cleveland, en Ohio. De hecho, hasta es posible que el experimento de Michelson-Morley haya sido el suceso más importante ocurrido en Cleveland hasta que Satchel Paige jugó por los Indians. Pero quizá lo más notable de toda esta historia es el hecho de que Albert Michelson siguió creyendo los 50 años que aún vivió que su gran experimento había sido un fracaso. Hoy veremos si son capaces de comprender por qué sucedió así. 1887, la época de Victoria, reina de Inglaterra y emperatriz de la India. Londres es la capital mundial del comercio. Al otro lado del canal, en Alemania, un niño llamado Albert Einstein celebra su 8º cumpleaños. Han pasado 23 años desde que James Clerk Maxwell estableciera sus ecuaciones para la radiación electromagnética. Al otro lado del Atlántico, los americanos han disfrutado de más de 2 décadas de paz y prosperidad desde la terminación de la horrible guerra civil. Oleadas de emigrantes procedentes de Europa van engrosando la población de los Estados Unidos. La frontera occidental está siendo establecida y va normalizándose. Mirando hacia atrás, el año 1887 parece un periodo de tranquilidad, no solo en el comercio y la política, sino también en la ciencia. Muchos físicos creían que ya se habían hecho todos los grandes descubrimientos. La física había alcanzado un estado de perfección que era totalmente etérea. En realidad, el concepto de éter era uno de sus dogmas centrales. En 1887, en Cleveland, Ohio, 2 físicos, Albert Abraham Michelson y Edward W. Morley, estaban preparando un experimento diseñado para demostrar de una vez por todas que el éter existía realmente. Es cierto que el éter había existido realmente, al menos en las mentes de los filósofos, durante miles de años. Actualmente aceptamos con facilidad la idea del espacio como un vacío, una vasta extensión del cosmos prácticamente desprovista de materia. Pero para los antiguos, la idea de un vacío perfecto era algo imposible de captar. El espacio tenía que ser ocupado por algo, pensaban. La solución que ideó Aristóteles fue el éter. Esa era la sustancia que llenaba lo que de otra manera hubiera sido espacio vacío. Y hasta el siglo XIX el éter llegó a servir para algo más que para satisfacer meramente una necesidad filosófica. El éter era el medio a través del cual las ondas luminosas del Sol se propagaban para iluminar y alimentar la Tierra.
Las ondas pueden propagarse en la superficie del agua a través de la masa de un cristal o a través del aire de una sala de conciertos. Pero cualquier onda es una perturbación que pasa a través de un medio, de una parte a otra, siguiendo a lo largo de su línea. Dicho de otra forma, siempre que haya una onda, debe haber algo que oscila. Pero cuando las ondas luminosas procedentes del Sol alcanzan la Tierra a través del espacio aparentemente vacío, ¿qué es lo que oscila? En el siglo XIX la respuesta era tan clara como el propio espacio. Era el éter. Para los físicos del siglo XIX, el éter no solo era real, tenía incluso propiedades físicas que se podían deducir observando su comportamiento. La velocidad de cualquier onda, por ejemplo, depende de la rigidez del medio a través del que pasa. Y por supuesto, la velocidad de la luz es enorme. Así que el éter debe ser ciertamente algo muy rígido. De hecho, los físicos decían que era casi imposible comprimirlo. Y por otra parte, la Tierra y otros planetas se movían con toda facilidad a través de ese éter incomprensible, obedeciendo las leyes de Newton, como si no estuvieran pasando a través de medio alguno. Si el éter se comportaba como un fluido viscoso, los planetas en órbita perderían energía paulatinamente y acabarían por caer en el Sol siguiendo una espiral. Y como eso no parecía estar ocurriendo, los físicos llegaron a otra conclusión definitiva sobre el éter. El éter, decían, es un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incomprensible, transparente, que llena todo el espacio. Conociendo tanto sobre él, lo único que quedaba por hacer era demostrar directamente su existencia mediante un experimento claro e irrefutable. De un modo u otro, la capacidad intelectual de los físicos había eludido esa tarea durante el siglo XIX. Pero en 1887, Albert Michelson, ayudado por su amigo Edward Morley, ideó un experimento que no podía fallar. En lo que respecta a sus credenciales académicas, Michelson era indiscutiblemente competente. 4 años en Annapolis, 8 años en la Escuela de Ciencias Aplicadas de Cleveland y 3 años más en la Clark University de Worcester, en Massachusetts. Pero se necesitaría algo más que saber enseñar bien para poder detectar el movimiento absoluto de la Tierra a través del espacio, lo que en efecto detectaría al propio éter. Se necesitaría un experimento extraordinario dotado de un grado de precisión sin precedentes. Por suerte, Michelson estaba dotado de gran talento para diseñar instrumentos que pudieran hacer las más pequeñas y precisas medidas. Sus anteriores mediciones de la velocidad de la luz fueron mejores que cualquiera de las que se habían hecho anteriormente. Estando en Berlín, Michelson diseñó un nuevo instrumento dotado de una precisión exquisita que recibió el nombre de interferómetro. Aquí se puede ver un interferómetro de Michelson que utiliza un láser y comienza por dividir un rayo en dos. Un espejo en parte transparente y en parte reflectante envía 2 rayos que siguen trayectorias perpendiculares entre sí. Cada uno vuelve a ser reflejado hacia el punto donde el rayo se había dividido en 2. Ahí vuelven a combinarse formando un único rayo. El interferómetro de Michelson se puede considerar como una carrera entre 2 rayos de luz. Si la carrera termina en empate, el resultado es una mancha brillante en el centro de la configuración de la interferencia. Pero en tiempos de Michelson se creía que no debería haber empate, que ni siquiera debería haber carrera. Y la razón era porque los 2 rayos de luz corrían por una pista en movimiento. Todo el mundo sospechaba que la Tierra y por tanto también el interferómetro se movían a través del éter. Y así los rayos seguirían trayectorias completamente diferentes con respecto al éter.
El rayo que se mueve oblicuamente al movimiento de la Tierra forma un triángulo, mientras que el que se mueve siguiendo la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer menos distancia en una dirección, pero más en la otra. En sus trayectos de ida y vuelta, el rayo que sigue la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer un camino un poco más largo, por eso el rayo oblicuo gana siempre. Michelson sabía que la diferencia esperada en la llegada de los dos rayos sería muy pequeña. La velocidad de la luz es de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, mientras que la velocidad de la Tierra a través del éter es solo de 3 por 10 elevado a 4 metros por segundo. Y para hacer las cosas aún más complicadas, como los rayos tenían que ir hacia adelante y hacia atrás antes de ser comparados, la diferencia de sus tiempos dependería del cuadrado de ese cociente. Sería una diferencia de solo una 100 millonésima. Irónicamente, esa pequeñísima diferencia en el tiempo de los recorridos sería la prueba exacta que Galileo necesitaba desesperadamente 3 siglos antes. La prueba absoluta, concreta, que necesitaba para demostrar que Copérnico tenía razón y que la Tierra realmente se movía alrededor del Sol. Galileo quizás habría ganado su proceso si hubiera tenido una verdadera prueba científica de que la Tierra se movía. Y aunque es poco probable que se acordara de Galileo, esa mínima diferencia de tiempo en los recorridos de los dos rayos de luz era exactamente lo que Michelson quería medir en Berlín en el año 1880. Una empresa alemana que hacía instrumentos fabricó el primer interferómetro. En 1881, cuando Michelson fue a Potsdam, se lo llevó consigo. Era muy sensible, como debería ser. Tan sensible que los carros tirados por caballos o incluso los peatones por la calle en el exterior de su laboratorio afectaban a sus mediciones. Cada vez que lo intentaba necesitaba casi todo el día para poder obtener una simple medición. Así que Michelson no se preocupó al no ver ningún efecto del éter en sus mediciones. Pensaba, y con razón, que su instrumento no era suficientemente seguro. Pasó el tiempo y Michelson no hizo nada más con el interferómetro. Regresó a los Estados Unidos y consiguió una plaza en el Case Institute de Cleveland, y durante ese periodo conoció a un físico y químico de la Western Reserve University, Edward W. Morley, y además de colegas llegaron a ser íntimos amigos. Mientras tanto, otros físicos le urgían a que intentara detectar de nuevo el éter. Así, en el año 1887, Michelson pidió a su amigo Morley que trabajara con él en un interferómetro nuevo y altamente sensible. El nuevo interferómetro era 10 veces más sensible que su instrumento de 1880. Michelson había estado pensando en el modo de conseguir la estabilidad del interferómetro, de hecho que no fuera afectado por el paso de carros y personas. Los espejos estaban apoyados sobre una gran base de piedra arenisca que flotaban en una piscina de mercurio. Cuando probaron su nuevo interferómetro, Michelson y Morley se sintieron emocionados y complacidos. El instrumento tenía la estabilidad y sensibilidad de detectar la esperada minúscula diferencia de tiempo en el recorrido de los dos rayos de luz debido a su movimiento a través del éter. El experimento se debía realizar observando la configuración de la interferencia con el interferómetro en una determinada orientación con respecto al movimiento a través del éter. Y girándolo después. Si los dos rayos llegaban, por ejemplo, empatados, la interferencia constructiva dejaría una mancha brillante en el centro de la configuración. Pero si un rayo llegaba ligeramente adelantado respecto al otro, la interferencia destructiva podría oscurecer el centro. Dicho de otro modo, el efecto del movimiento a través del éter se vería en el cambio de las franjas de interferencias cuando se girase el instrumento. Con
gran sorpresa por parte de Michelson y Morley, y exactamente igual de todos los demás, no hubo ningún cambio en absoluto en las franjas, lo cual quiere decir que no había retraso. Nada, ninguna diferencia en absoluto. A pesar de los cambios que realizaron en el experimento en verano, en invierno, de noche o de día, el resultado era el mismo. La luz aparentemente viaja a la misma velocidad en todas las direcciones, en total desacuerdo con la idea de que la Tierra se mueve a través del éter. En los siguientes 50 años, numerosos físicos repitieron el experimento de Michelson-Morley de una manera cada vez más precisa y sofisticada, con la vana esperanza de hallar algún error, y se llegaba a la misma conclusión, dejándolos perplejos. Pero incluso en 1887, los resultados estaban claros. El experimento en su intento de detectar el éter había fracasado, y las consecuencias eran demoledoras. El resultado negativo era tan alarmante para Michelson como para casi toda la física en su conjunto. Michelson creía que el éter existía y que Morley y él simplemente habían fracasado en su intento. Sostenido por su legendario sentido del humor, Michelson siguió adelante durante muchos años y continuó cosechando éxitos como virtuoso de la física experimental. No obstante, seguía obsesionado por los resultados, o por la falta de ellos, en su experimento con Edward Morley. Si se miran las cosas con perspectiva histórica, se puede afirmar que la idea del éter tuvo una importancia extraordinaria. En 1887 su existencia fue tan importante como la localización del Sol en la época de Copérnico. Ningún experimento había sido ni mejor concebido ni más cuidadosamente ejecutado. Y cuando en la ciencia fracasa un experimento así, no solo crea un dilema teórico, puede provocar respuestas fantásticas por parte de la comunidad científica. En 1892, el físico irlandés G.F. Fitzgerald sugirió que el tamaño de un brazo del interferómetro de Michelson y Morley se podía haber contraído de alguna manera y que la medida de esa contracción dependía, dijo, de su velocidad. Para la mayoría de los físicos, la contracción de Fitzgerald parecía absurda. Pero no así al físico más distinguido de Europa, H.A. Lorentz. Elaboró un modelo cuantitativo que explicaría el fenómeno y en el proceso desarrolló expresiones matemáticas que cambiarían la faz de la física. Acabaron llamándose las transformaciones de Lorentz. En 1899, el gran matemático francés Henri Poincaré examinó los resultados obtenidos por Michelson y Morley. Dio una explicación general que llamó principio de la relatividad. La idea que estaba detrás era la de que en un laboratorio nunca se detectaría el movimiento absoluto. Tiene que surgir ahí un tipo enteramente nuevo de dinámica, dijo. Poincaré tenía razón. Surgiría un tipo enteramente nuevo de dinámica, pero el principio de la relatividad, que sería su piedra angular, estaba lejos de ser algo nuevo. Su antigüedad alcanzaba al menos los tiempos de Galileo Galilei. Galileo había dicho que un objeto en movimiento tendería a permanecer en su estado de movimiento uniforme. Era la ley de inercia. Y era correcta, porque en su propio marco de referencia, todo estado de movimiento uniforme era en realidad un estado de reposo. Dicho de otra manera, Galileo comprendió la ley de inercia y la razón por la que era verdadera. No hay ninguna diferencia en absoluto entre estar en reposo y estar en movimiento uniforme. Pero por otra parte, Albert Michelson se había propuesto con su experimento detectar el movimiento absoluto de la Tierra. Si hubiera tenido éxito, habría demostrado que existe una diferencia entre movimiento y reposo. Una diferencia que puede ser detectada en un experimento.
Lo cierto es que, en ambos casos, con éxito o con fracaso, los resultados del experimento de Michelson habrían enfrentado a la física con un grave dilema. Y resultó ser un dilema que iba más allá de lo imaginable, incluso para la imaginación de Heinrich Lorentz. Por supuesto, nosotros podemos imaginarnos a Lorentz como un lanzador de los Brooklyn Dodgers. Supongamos que hubiera sido capaz de lanzar una pelota con una velocidad que fuera los 6 décimos de la de la luz, mientras pasaba rodando a esa misma velocidad por delante de Albert. Seguramente, por rápido que hubiera sido el lanzamiento de Henry, le parecería mucho más rápido a Albert. Pero, y aquí está lo que el experimento de Michelson-Morley mostraba, si tanto Albert como Henry observaban el mismo rayo de luz, cada uno de ellos creería que se desplazaba, con relación a sí mismo, a la velocidad de la luz, aun cuando ellos dos se estuvieran moviendo el uno con respecto al otro. Unas consecuencias tan sorprendentes eran difíciles de aceptar, incluso para una mente como la de Lorentz. Lorentz elaboró una teoría matemática que explicaba el experimento, pero estaba basada en las misteriosas propiedades, aún por verificar, de una partícula recientemente descubierta llamada electrón. Hizo falta un joven, un nuevo punto de vista para ver la velocidad de la luz desde un aspecto enteramente nuevo. Su nombre, Albert Einstein, y en física su camino fue el camino del futuro. Pero nadie había hecho tanto por iluminar el futuro como el propio Albert Michelson. Durante casi 50 años después de su primer interferómetro, prosiguió su vida midiendo la velocidad de la luz cada vez con mayor precisión, midiendo el diámetro de una estrella por primera vez, y con el tiempo llegó incluso a admitir que su experimento del interferómetro había confirmado la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Lo primero, medir la velocidad de la luz. Lo segundo, medir el diámetro de una estrella. Y lo tercero, fue una prueba de la teoría de la relatividad de Einstein. Michelson se granjeó el respeto de la comunidad científica y la amistad de Albert Einstein, y fue el primer americano galardonado con el premio Nobel. Pero al final de sus días no había llegado a aceptar plenamente las implicaciones de su famoso experimento. En 1931 confesaba: hay que admitir que esos experimentos no son suficientes para justificar la hipótesis de un éter. Pero entonces se preguntaba, ¿cómo se pueden explicar los resultados negativos? En la superficie, como sombras involuntarias sobre un lienzo, hay algunas zonas oscuras en la vida de Michelson, ya que a pesar de todos los puntos brillantes a lo largo de su carrera de 50 años, tendía siempre a concentrarse en su llamado fracaso de 1887. Como el resultado del experimento original fue negativo, el problema continúa requiriendo una solución. Pero en realidad, si el experimento de Michelson fue un fracaso, entonces fue el fracaso más brillante de toda la historia de la ciencia. Y la solución que buscaba, pero que se negó a aceptar, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que cambiaría para siempre el verdadero significado de espacio y de tiempo. Con frecuencia enseñamos física con sentido histórico. Y el propósito no es enseñar historia, sino enseñar física. Y por eso muchas veces remodelamos la historia. No explicamos lo que realmente ocurrió, sino lo que debería haber ocurrido. Como supongo que hacerlo así tiene algún fin pedagógico, déjenme que les explique lo que debería haber ocurrido en este asunto. Debería haber habido un funcionario en una oficina de patentes en Suiza llamado Einstein, que debería haber dicho:
Miren, el experimento de Michelson-Morley nos obliga a hacer dos cosas. Una, restablecer el principio de relatividad. Y la otra, empezar a creer que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. Y de esos dos postulados fundamentales se deducen los asombrosos resultados de la teoría de la relatividad. Y ahora les diré lo que realmente ocurrió. Lo primero es que Michelson, desde luego, no llegó a creerse en su vida los resultados de su propio experimento. Pero lo segundo es que Einstein no solo no basó su teoría en el experimento de Michelson-Morley, sino que incluso más tarde aseguró que cuando escribió su famoso artículo en 1905 no había oído ni siquiera hablar de tal experimento. Y para ver cómo fue eso posible, nos veremos el próximo día.